Buenos días, bienvenidos a todos. Bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy. Buenos días, Señor. Mi nombre es Tamar Marín y el tema de hoy es excusas ante el pecado. Nuestra cita bíblica va a ser en Génesis capítulo 3, versículo del 10 al 13. Y vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre le respondió, Señor, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le contestó, la serpiente me engañó y comí. Así que bueno, con esto vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy. Excusas ante el pecado. Si gustas, puedes escribir en comentarios algunas excusas que has escuchado o tal vez algunas que también nosotros hemos dicho, mencionado ante las situaciones que nos encontramos. Por ejemplo, por mencionar algunas, podrían ser soy débil, soy imperfecto, soy humano, no tenía tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, me gustaría comenzar con una historia que pues la vivimos incluso constantemente aún en nuestras casas, ¿no? Cuando podamos el césped o cuando mandamos a podarlo también. La mayoría ha visto que existen ciertas herramientas que nos ayudan obviamente a llevar a cabo este trabajo. Dice que el pecado le hace a una vida lo que las podadoras le hacen a una flor. Al principio, cuando la podadora va trabajando, ¿sí? Obviamente ella lleva la consigna de ir podando el césped, pero pues si hay allí una flor o algo, la corta, le corta el tallo. Obviamente la separa de la rama donde ella está. Al principio la flor, pues se ve como esta flor, se ve bien, se ve con vida, pero si nos empezamos a dar cuenta, con el tiempo esta flor se marchita, se le comienzan a caer los pétalos y el pecado es esa situación en nuestras vidas. No importa lo que podamos hacer con esta flor, la flor está muerta ya. ¿Por qué? Porque el resultado del pecado no es un mal día o estoy de malas, no, sino es un alma muerta, como el caso de la flor, ¿sí? La flor al separarse del tallo simplemente pereció. Así que por eso es importante que tengamos mucho cuidado cuando hablamos o justificamos y decimos que estamos excusando las situaciones del pecado. Vamos a hablar un poquito más conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de esto? En Santiago, capítulo 1, versículo 14 al 15, dice así la versión actual. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y nos dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Ahora se dan cuenta el por qué simbolizábamos esto con una flor que ha sido arrancada y que va a perecer. ¿Por qué fallamos? ¿Por qué fallamos o por qué damos excusas como soy débil o soy humano? ¿Sí? Fallamos porque de alguna manera tratamos de justificar el hecho de que fuimos nosotros los que decidimos llevar a cabo un acto, una situación o algo que obviamente nos está llevando a alejarnos de la presencia de Dios. Pero ¿esto tiene solución? ¿Hay algo que nos pueda ayudar? Podemos encontrar en la palabra de Dios un pasaje de la Biblia que nos motive a no presentar estas excusas constantes que tenemos nosotros como hijos de Dios o que tienen también las personas para poder acercarse a Dios. Vamos a ver lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dice, cuando fallamos o pecamos, cuando nuestros propios deseos nos dominan, aunque cada uno de nosotros ha sido dotado con dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Al leer este pasaje, lo que nos queda en evidencia
es que la única causa por la que pecamos es porque simplemente queremos hacerlo. Triste, pero cierto. ¿Sí? No podemos justificar que porque somos imperfectos, no podemos justificar que porque somos débiles, no podemos justificar simplemente que porque somos seres humanos, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tremendas herramientas que nos da el Señor para no estar constantemente en estas situaciones de excusas que lo único que nos hace es alejarnos de la presencia del Señor. Y obviamente estamos en una situación muy vulnerable. Muchas veces nosotros, al ser hijos de Dios, al ser limpiados, al ser ataviados, ¿sí?, con su presencia, ya vamos caminando y de pronto empezamos a tener situaciones en esta vida que logramos justificar con excusas, diciendo, no, pues es que caí en esta situación por esto, no es que no obedecí a Dios por esto más, no es que tenía yo que hacer esto para el Señor, pero decidí no ser obediente o realicé una obediencia parcial, no la obediencia que Dios estaba esperando de mí. Dice 2 Corintios capítulo 12 del versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios conoce nuestros temores, Dios conoce nuestros miedos, Dios conoce las situaciones que nosotros tenemos o vivimos. Pero Dios también nos dice en su palabra que nos debe de bastar su gracia y que tomemos en cuenta que el poder de Cristo es el que está en nosotros. Él nos ha dado ese dominio, Él está a nuestro lado y Él nos insta todos los días a acercarnos a Él por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios que se revela con entendimiento, por medio de la adoración al Señor, pero sobre todo por medio de la obediencia. Porque Dios nos ha demostrado que Él nos ama a todos nosotros y que el deseo que Dios tiene para nosotros es que nuestros caminos sean para bien. El Señor está consciente que su misericordia siempre estará allí cuando nosotros fallamos, cuando nosotros estamos en estas situaciones de haber caído, de pecar o algo, y venimos delante de Él con corazón arrepentido. El Señor siempre va a estar dispuesto a perdonarnos, pero también el Señor nos dice, tengamos cuidado, porque el pecado produce dolor. Va a haber cicatrices allí, va a haber situaciones, ¿sí?, que muchas veces van a provocar en tu corazón tristeza, van a provocar en tu corazón angustia, ansiedad, tantas cosas que obviamente no tenían por qué haber entrado en tu vida y en tu corazón, porque Dios ya había quitado de ti toda esa inmundicia, todo ese pecado, todas esas situaciones de dolor constante que tú tenías. Él vino, dio su vida por ti, te salvó, te restauró, y el deseo de su corazón es que tú permanezcas en esa gracia y en esa misericordia. Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al hacerlo, nos convirtió en su pueblo, en sus hijos, ¿sí? Y un hijo siempre decidirá honrar a su padre, honrar a Dios. La frase que me gustaría que te quedaras en esta mañana es: vive cada día decidido a honrar a Dios. Porque no tenemos que estar constantemente viviendo en una situación de excusa ante el pecado. Ya te he enseñado por medio de la palabra de Dios, ya Dios nos ha hablado por medio de su palabra, que Él nos ha dotado de herramientas para poder salir victoriosos ante esta situación. ¿Qué te parece si oramos y le seguimos pidiendo al Señor, conforme dice su palabra, que vivamos cada día decididos a honrar? Acompáñame. Maravilloso Dios, te damos gracias, Señor, por tu presencia y tus cuidados en nosotros, Señor. Ayúdanos a llevar una vida, Padre Celestial, Señor Jesucristo, libre de excusas ante el pecado, Señor. Que anhelemos, Señor Jesucristo, honrarte y obedecerte cada día, mi amado Dios, sabiendo que el que nos da las herramientas y la victoria eres tú, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias.
Y si te gustó este video, suscríbete, dale un me gusta y compártelo, porque esta palabra es para edificar. Recuerda lo que dice Dios, compartamos de su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Bendiciones.